Hola, bienvenidos a todos a este episodio número 1 de este podcast newsletter de PMI Nuevo Cuyo 2023. El día de hoy estamos con Pablo Lledó. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Abel, ¿cómo te va? Buen día. Pablo, contanos a qué te dedicas y cuál es tu formación profesional. Ok, mi formación es de economista. Estuve muchos años haciendo consultoría en Inglaterra y después volví a la Argentina y abrí mi primera empresita. Y esto de empezar a tener una empresita en consultoría, que ya no la tengo más, que hace varios años que no la tengo más porque no me da el tiempo, me empecé a volcar por el lado del emprendedorismo. Actualmente tengo 4 empresas en marcha. Una es un mall deportivo, la otra es una tarjeta de crédito, la otra es una empresa relacionada con préstamos personales y la otra es una fintech, relacionada con tecnología y finanzas. Y aparte de esa vida emprendedora y empresarial, me gusta mucho la docencia, así que soy profesor invitado de varias universidades. Aquí en Mendoza soy profesor de la Universidad Nacional de Cuyo en la materia de administración de proyectos y he escrito varios libros relacionados con el mundo de los proyectos. O sea que eso es lo que hago, soy empresario, pero me gusta mucho la docencia y disfruto mucho de los temas de capacitación. ¿Cuándo empezaste a involucrarte con el tema de PMI? Estimo que fue durante la formación universitaria. No necesariamente. Cuando yo terminé mi posgrado en Inglaterra, tuve una materia de gestión de proyectos, Project Management se llamaba, hasta ahí todavía no sabía que existía el PMI, pero cuando decido volver a la Argentina y abro la consultora, en paralelo empiezo a hacer temas de capacitación para una escuela de negocios, y en esa escuela de negocios me piden que armara un curso de Project Management. Entonces cuando empiezo a investigar qué había sobre la materia, qué cosas más actualizadas habían en relación a lo que yo había aprendido en Inglaterra, y ahí me empezó a aparecer eso del PMI por todos lados, todos los buscadores PMI, 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 dije, ¿qué es lo que es esto? Me pareció muy interesante. Hice el pasito que sigue de rendir la certificación, y ahí me empecé a involucrar bastante a nivel local, digamos acá en Mendoza, tratamos de armar una comunidad. A nivel Argentina, estuve muy involucrado en el capítulo de Buenos Aires. A nivel Latinoamérica, estuve varios años siendo uno de los asesores de la fundación del PMI, como representando Latinoamérica. Y después a nivel global, ya donde estuve en la fundación del PMI, que se llama PMI Educational Foundation. Ahí estuve 6 años, uno de esos años actuando como presidente del directorio, y actualmente formo parte del directorio global del PMI. Somos 12 directores de distintas regiones del mundo, y en estos momentos soy el único representante de Latinoamérica. Y en la historia del PMI, en los 50 años de historia del PMI, soy el único argentino que ha podido estar ahí en ese directorio. La verdad que es algo muy lindo. Y también como voluntario, así como fui voluntario acá en el PMI Nuevo Cuyo hace varios años atrás, hoy soy voluntario del PMI a nivel global. ¿Cómo fueron esos primeros años en los que tuviste que armar una comunidad? Porque si bien uno puede ser profesional, pero es muy poco común cruzarse con un PMP. Supongo en esos años que la gente empezaba a conocer lo que era PMI. Sí, la verdad que fue difícil, digamos, hubo un montón de trabas en el camino. En Mendoza los que más estaban avanzados en relaciones con el PMI eran la Universidad Nacional de Cuyo, Jorge Moreno, en la Facultad de Ingeniería, y yo recuerdo que fui ahí a un evento que hicieron y me enteré de que había algo de PMI en Argentina, que era Buenos Aires. Después, en el año 2006, viajé al Congreso Global del PMI, que justo lo armaron en Chile, entonces como me quedaba cerquita fui a Chile y empecé a conocer otros voluntarios, también mendocinos. Me acuerdo ahí en ese caso Mauricio Garay, después Benedicto Hughes, que tenían ganas de armar una comunidad. Entonces empezamos a juntar gente que conocía el PMI y que le gustaría hacer algo en Mendoza. Y acá estamos hablando ya del año 2006, donde empezamos a juntar voluntarios que quisiéramos tener ese sueño común, tener una comunidad de PMI en Mendoza. No fue para nada fácil,
fue muchísimo más difícil de lo que nos imaginábamos y nos empezamos a encontrar con un montón de trabas, desde trabas a nivel local, porque Argentina el que tenía todos los derechos para hacer cosas de PMI era PMI Buenos Aires. Entonces PMI Buenos Aires no le interesaba abrir otras regiones, porque estaban muy ocupados, también son voluntarios, no tenían tiempo para... El poco tiempo que tenían lo dedicaban ahí a Buenos Aires, no tenían más tiempo como para poder dedicarle a Mendoza. Así que la verdad que fue muy difícil y la estrategia ahí fue, bueno, ayudemos a Buenos Aires. Entonces me involucré en el directorio del PMI Buenos Aires, tuve 2 años ahí tratando de que desde ese lugar entender que Mendoza estaba muy lejos y que había mucha gente también interesada en proyectos. Entonces fuimos armando una muy buena relación y de a poquito nos autorizan, si mal no recuerdo, en el año 2008, abrir una sucursal de Buenos Aires. Entonces, a partir de ese año éramos PMI Buenos Aires, sucursal Mendoza, y se empieza a armar esta comunidad Mendoza, armamos eventos internacionales, traíamos gente de afuera. La verdad que estuvo muy bueno, muchas voluntades unidas, pero con esta relación difícil de 1100 kilómetros de distancia. Había que mover los factureros de un lado para el otro, en esa época no había Zoom, ni todo este tipo de reuniones virtuales o podcast como estamos haciendo ahora. La verdad que había que tomarse un avión, ir para allá, ver lo que estaba pasando, volver para acá, era complicado. Pero bueno, seguimos armando esta relación hasta que Buenos Aires decide liberar, digamos, esa zona de Argentina, y en esa liberación, digamos, le dice a PMI Global, dice, mire, esta zona se puede armar algo nuevo. En esa liberación fue cuando dijimos con los voluntarios, bueno, que no se libere solamente Mendoza, que liberemos una región más amplia para que el resto no sufra de la misma forma que venimos sufriendo desde el año 2004, que había empezado las ganas de abrir una comunidad. Y en esa liberación es donde aparece el PMI Nuevo Cuyo, esa zona Nuevo Cuyo en ese entonces existía, hoy no existe más, hoy existe la zona de Cuyo y La Rioja es algo separado de Cuyo, pero bueno, en ese entonces la Constitución había hecho unas amendas de Nuevo Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Entonces esa es la zona que libera Buenos Aires, y cuando ya teníamos todos los papeles y todo listo para poder abrir un segundo capítulo en la Argentina, PMI Global fue el que ahora no tenía tiempo para hacerse cargo de más capítulos a nivel mundial. Estaba creciendo mucho la organización y dice, bueno, no, todos los países que ya tienen un capítulo, arréglensela con ese capítulo. La verdad que no damos abasto y estamos concentrados en seguir abriendo capítulos en los países que no tienen ninguno. Así que de nuevo una traba en las ruedas muy fuerte. Y ahí, bueno, muchas relaciones internacionales. Yo fui mucho a congresos, participé mucho de las reuniones de líderes, me fui haciendo amigo y entre esos amigos el CEO del PMI, entonces me acuerdo de tener una charla con él, en ese entonces era Greg Ballesteros, y me dice, bueno, ¿cuál es, Pablo, el problema? Y el problema es que es muy lejos manejar un capítulo a distancia de 1100 kilómetros. Bueno, entonces arreglamos el problema y él liberó y dijo, bueno, pueden abrir un segundo capítulo. Y así fue que en el año 2010, o sea que miren esta historia, desde el 2004 luchando y empujando y haciendo cosas en conjunto con Buenos Aires, eventos muy grandes, muy importantes, todos nos conocían pero no éramos nada. Y en el 2010 finalmente logramos abrir el segundo capítulo de la Argentina, que es lo que actualmente se llama PMI Nuevo Cuyo, vinculando Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. O sea que fue muy difícil el camino. Una historia muy linda para escuchar. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste que afrontar en el rol de presidente ese año? Mira, después de ese reto que habías tenido entre el año 2006 y el 2010, que habíamos tenido esos 4 años de tortura, en el 2010 ya era pan comido, digamos, era armar el equipo, que era el mismo equipo que ya estaba siempre, seguir motivando, seguir liderando, seguir evolucionando la profesión, o sea que en comparación con todo eso otro que te conté, que eran retos fuertes, la distancia, el reto de no poder tener una zona en Argentina, el reto de que Estados Unidos tampoco quería tener otro capítulo, esos fueron los retos más fuertes. O sea que cuando me tocó ser líder, los retos más fuertes siempre son tratar de moverse con voluntarios, porque en esto somos todos voluntarios, y tratar de coordinar y tener esa motivación
para que el voluntario haga lo que dijo que iba a hacer. Y la verdad que es muy difícil, digamos, porque como acá nadie se mueve por un sueldo ni por un premio a fin de año, todos nos movemos por otro tipo de motivación. Ese suele ser el reto más difícil, pero lo lindo es que cuando uno logra hacer eso, cuando uno logra armar equipos de voluntarios, que donde todos tenemos un fin común y donde todos vamos empujando para un mismo lado, cuando uno logra armar eso, todo el resto del mundo laboral, como les recuerdo, yo soy empresario, es muchísimo más fácil, digamos, mucho más fácil tener objetivos en común cuando detrás hay incentivos económicos o monetarios o de premios, que cuando uno lo hace solamente porque tiene ganas de hacerlo. O sea que sí, siempre el reto es ese de poder mantener un equipo de voluntarios activo sin tanto recambio. Te diría que ese puede haber sido el mayor reto. ¿Qué es lo más importante que obtuviste con la experiencia de ser presidente? A mí la verdad que no me llama de que ser presidente o ser un voluntario raso. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en esto, cuando me involucré fuerte, ya desde el 2006, cuando estuve ahí en Buenos Aires, no tenía ningún cargo de presidente, pero los beneficios que obtenía eran exactamente iguales. O sea, yo soy un convencido que uno puede tener, es más, hubo varios años que yo no tenía ni siquiera cargo. El PMI Buenos Aires no era absolutamente nada, pero era el referente de lo que estaba pasando en Mendoza y lo que había que hacer. Y lo que más agradezco de haber estado involucrado en estas cosas son las relaciones. Conocer gente en Mendoza, en Nuevo Cuyo, en Argentina, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo. Digamos, cuando uno se mete en este círculo del PMI y le aparece cualquier problema, necesidad, negocio, curiosidad en cualquier lugar del mundo, uno toca el timbre y va a encontrar en ese otro lugar del mundo alguien de PMI que le va a dar una mano. Es impresionante, o sea que no creo que haya tenido ningún beneficio de ser presidente, he tenido beneficio de estar conectado siempre con esta comunidad. Y esto de estar conectado con la comunidad hoy en día es importantísimo, porque uno puede tener un LinkedIn con 1 millón de seguidores y con 1 millón de amiguitos esos virtuales, pero no es lo mismo que estar en esta comunidad más pequeña que se llama PMI, que de pequeña no es tan pequeña, somos 1 millón de asociados a lo largo de todo el mundo. Entonces poder levantar un teléfono o mandar un mail y que del otro lado realmente le contesten, eso es el verdadero networking o comunidad. Y eso es lo que más he obtenido de PMI, no necesariamente por haber tenido un cargo de presidente. ¿Tenés algún mensaje para aquellas personas que tienen esa iniciativa de meterse en el mundo de PMI, o aquellos que, si bien ya están dentro, tienen la motivación para cubrir un rol diferente o uno con más responsabilidad? Sí, hay una frase siempre ahí dando vuelta que dice: cosas buenas ocurren cuando te involucras con PMI, y es muy muy cierto. No conozco casos que digan que hayan tenido una mala experiencia de involucrarse. Entonces uno se puede involucrar simplemente como socio, se hacen miembros del club para estar actualizados, y eso es muy importante. Y si realmente trabajan en proyectos o quieren empezar a desarrollar una carrera en proyectos, o quieren tener estas herramientas como una habilidad para la vida, mejor no están en el mundo de proyectos, pero quieren estar más organizados en su vida, en lo que hacen en el día a día, involúcrense. El pasito mínimo es ser socio. ¿Para qué? Para saber las últimas novedades, los últimos libros, los últimos congresos, los podcasts, de que estar permanentemente en la actualización. Es muy difícil estar actualizados por sí solo, entonces este club los ayuda en la actualización. Y después ya un segundo pasito, si quieren realmente aprender estas herramientas y tocarlas y no tienen tantas chances de hacerlo en la vida de sus empresas, involúcrense como voluntarios del PMI. Si viven en Mendoza, se comunican con la comunidad de Mendoza; si están en San Luis, con la comunidad de San Luis, o la de San Juan o la de La Rioja. Y les va a ayudar un montón para que todo esto que dice el marco teórico de cómo hacer proyectos bien para que sean exitosos, hacerlos internamente
a través del capítulo, porque cuando organizan un congreso es un proyecto, este podcast que está organizando vos, Abel, es un proyecto, etcétera, etcétera. Es una muy linda forma de aprender y de empezar a relacionarse con esta fuertísima red que les comentaba recién. Entonces, si pueden involucrarse un poquito más, vayan al voluntario. Siempre la respuesta va a ser que no tengo tiempo, y yo lo que digo es que los mejores voluntarios que conozco a nivel mundial son los que no tienen tiempo. Y los que no tienen tiempo, esos son excelentes. O sea que no le tengan miedo al tiempo, es cuestión de organizarse, y eso también se trata de gestionar bien un proyecto. ¿Cómo organizo mi tiempo para poder hacer todo? Para poder tener familia, para poder tener vida social, para poder cumplir con mi trabajo y también para cumplir con temas de voluntariedad. Es una muy linda frase la de PMI. ¿Esa frase fue creada junto con el capítulo? No, esa es una frase a nivel global que tiene varios años de antigüedad. Creo que se ha dejado de usar, pero siempre hay algún eslogan debajo de las campañas de PMI. Recuerdo en unos años esa, Good Things Happen When You Join PMI, y yo la sigo recordando porque la verdad que es muy cierta, pero no nació del capítulo local, eso nació a nivel global. Pablo, vamos finalizando, y algo para recomendar, puede ser un libro, una capacitación, un programa, un documental, una pasantía. Recomendar pmi.org. Hay muchísimos temas, porque yo no puedo, por ejemplo, que se está muy de moda todo el tema de Green Project Management. Entonces, yo no les voy a recomendar Green Project Management si alguien está buscando el desarrollo de un proyecto hiperágil, y eso es lo que es Citizen Developer. O a lo mejor alguna otra persona está buscando aún mejorar su profesión para el lado de la agilidad. Entonces se va todo el mundo de Discipline Agile o pensar en el PMI ACP. Entonces, más que una recomendación específica, cada persona tiene su problemática, su contexto, su entorno, sus edades, sus restricciones económicas. Entonces, mi recomendación más grande es involúcrense en el PMI, entren a esa página y van a ver que hay una barbaridad de información, que la necesidad que ustedes estén teniendo en ese momento relacionado con proyectos, seguro que van a encontrar una respuesta en ese lugar. Y el otro lugar donde también están muy involucrados, pero es exactamente lo mismo, es parte de la familia, es projectmanagement.com. Entonces, tanto en projectmanagement.com, que es de la familia del PMI, o pmi.org, van a encontrar algo que se ajuste exactamente a lo que estaban buscando. Ambos contenidos se fueron actualizando a medida de los años, y también las metodologías de la forma de trabajo, y PMI es una plataforma que se mantiene actualizada. Quería saber tu opinión en cuanto a las nuevas metodologías que han salido estos años, y cómo has visto esa mutación de PMI. PMI, como siempre, lidera la profesión en los temas de proyectos. Entonces, lo que está muy claro hoy en día es que ningún director de proyectos puede quedarse atado a una única metodología. Entonces, los dos grandes grupos, metodologías predictivas, armo un inicio, armo un plan, ejecuto acorde ese plan, seguimiento y control, y cierro, eso es predictivo. Tengo que construir un edificio y no hay ninguna duda que tienen que usar esa metodología, no inventen ninguna otra, porque esa es la que funciona. Y en la otra punta, en el otro extremo, metodologías adaptativas. Armo algo y para ver con prueba y error cómo puedo avanzar, y ese algo está pensado solamente para los próximos 15 días, y en esos 15 días vuelvo a replanificar y ajusto y vuelvo a andar, por ejemplo, para un proyecto de un desarrollo de software. Entonces, si estoy desarrollando un software y no aplique una metodología predictiva, porque solamente el armado del plan le puede llevar 30 días, y usted quería terminar un pedacito del proyecto en 15 días, no, necesita algo más adaptativo, metodologías ágiles. Ahora, ¿a todos los proyectos le van a aplicar metodologías ágiles? No, les va a ir mal. A todos los proyectos les voy a aplicar metodologías predictivas, no, les va a ir mal. Entonces, el director de proyecto necesita saber todas esas cajas de herramientas,
y en función del contexto, un proyecto con alcance claro, no están habiendo muchos cambios en el mercado, ese producto final se va a entregar dentro de 2 años, perfecto, este marco proyectivo anda bien. En el otro extremo, el alcance no lo tengo muy claro, lo único que sé es que tengo que arreglar un problema, la tecnología me está cambiando todas las semanas y a eso le sumo que mi cliente no puede esperar 6 meses, quiere algo, ver algo terminado dentro de 15 días y ahí le meto una metodología adaptativa. Pero necesito manejar toda esta caja de herramientas. PMI hoy en día está liderando este mundo de los dos, o sea, busque la mejor forma de hacer el trabajo y no aplique la misma metodología a cada proyecto. Entonces hay muchas otras organizaciones que siguen siendo expertos en predictivo, muchísimas organizaciones en el mundo ágil, pero PMI está empezando a tener el liderazgo de estas metodologías híbridas. No es todo ni blanco ni negro, puede ser en algunos casos uno, en algunos casos otro, en algunos casos los dos. Hacer un engranaje entre lo mejor del predictivo y lo mejor del adaptativo para poder tener metodologías ágiles o híbridas de implementación. Quedó clarísimo. Justamente era donde quería llegar. Pablo, fue un placer poder hablar con vos en este primer episodio y espero que nos volvamos a encontrar no solamente en un podcast, sino en algún evento de PMI o en algún proyecto, espero. Bueno, perfecto. En cuanto tengan algún congreso acá grande, si estoy por Mendoza, con todo gusto, me gustaría estar ahí como un miembro más, que sigo siendo el capítulo. Perfecto, Pablo. Te envío un saludo y bueno, ahora nos despedimos. Bueno, chao Abel, muchísimas gracias por la iniciativa y la invitación.